En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la hiena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, nuestro Señor expone una ley moral, un principio de comportamiento ético difícil, muy difícil, pero lo hace con la perspectiva de la eternidad. Es esa perspectiva la que da sentido a todo, la que coloca las cosas en su sitio. El que no haga esto no entrará en el reino de los cielos. Será el juez supremo, Dios nuestro Señor, aquel que nos dé el castigo o la recompensa merecidos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. No debemos quitar nunca esta perspectiva de la vida eterna, de la moral cristiana, en ningún punto. No solo en la moral sexual, sino en ningún otro aspecto de los mandamientos cristianos. Hay vida eterna, hay juicio. Esto no es una broma, esto no es un engañabobos o un cuento para niños. Esto es algo esencial en el mensaje de nuestro Señor. Hay vida eterna. Y esa vida eterna será para premio o para castigo en función de lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Seremos juzgados en función de nuestros actos, aunque, gracias a Dios, la misericordia siempre se reirá del juicio. Son palabras de Dios. Ahora, en este caso concreto, además, el Señor nos está diciendo una cosa. No podemos contentar a Dios mientras estamos ofendiendo, haciendo daño a alguien, a uno, cualquiera de esos hijos de Dios. No podemos pensar que la liturgia, por ejemplo, por muy importante que sea, es suficiente. No podemos pensar que la limosna, que es siempre necesaria y útil, es suficiente. No puedes dar una limosna de 10 mientras robas 100. No puedes estar con la conciencia tranquila haciendo adoración del Santísimo mientras no pagas el salario justo a tus empleados o mientras no cumples tus deberes de empleado de una forma honesta. Tenemos que rezar. La oración es la raíz de todo. Sin la oración no puede haber caridad, pero las raíces tienen que dar frutos. ¿De qué sirven las raíces si no hay el resto de la planta, el tronco, las ramas, las hojas, las flores y los frutos? Sin oración el árbol se muere, pero no basta la oración. La oración tiene que dar lugar a la caridad. Es de esto de lo que habla el Evangelio de hoy. Si vas a poner tu ofrenda ante el altar, si vas a hacer oración, si vas a misa,
si vas a incluso dar una limosna, la ofrenda ante el altar, y tienes algo en tu conciencia porque has hecho daño o estás haciendo daño a una persona, vete primero, dice Jesús, a reconciliarte con esa persona. Si no, Dios no va a agradecerte esa ofrenda. Es ofensiva. Lo mismo nos sucedería a nosotros si alguien se presenta con un regalo, un bello regalo, y a la vez sabemos que está haciendo mucho daño a uno de nuestros hijos. No le diríamos, mira, te agradezco tu regalo, pero el mejor regalo que me puedes hacer es que dejes de hacer daño a mi hijo. ¿No le diríamos eso? ¿Cómo pueden agradarle a Dios nuestras oraciones, que deben ser hechas? ¿Cómo pueden agradarle a Dios nuestras penitencias, que deben ser hechas, si no tenemos justicia y si no tenemos caridad? Más aún, ¿de verdad nuestras oraciones son auténticas? ¿Para qué sirven esas oraciones si no fructifican en amor? ¿Y cómo podemos amar al Dios al que no vemos si no amamos al prójimo al que sí vemos? Lo dice el apóstol Santiago de esta misma manera en su carta. Por eso, oración, Santa Misa, pero también arrepentimiento, confesión y hacer todo lo posible para que nadie tenga algo contra nosotros, o al menos que no lo tenga con razón. Que así sea.